El aire helado de la noche cortaba la piel expuesta, pero el dolor interno era un frío mucho más profundo. Un grito silencioso desgarraba la garganta, atrapado por una dignidad que se desvanecía. La puerta de madera maciza, antes un portal a los sueños, ahora era una barrera infranqueable. Afuera, el bullicio de la ciudad parecía burlarse de la quietud forzada. Adentro, el eco de pasos solitarios llenaba el vacío de un hogar que ya no parecía suyo. Los días se arrastraban, cada uno más pesado que el anterior, pintando en el rostro una máscara de indiferencia que apenas escondía la herida abierta. Un sobrepesado, con un escudo imponente, reposaba sobre la mesa de centro, intacto. El papel parecía quemar bajo la mirada fija, prometiendo una confrontación inevitable. Renata siempre creyó en la fuerza de los lazos, en la solidez de las promesas y en la belleza de un amor construido ladrillo a ladrillo. Desde la infancia, su vida fue un tejido cuidadosamente bordado con sueños sencillos y una dedicación inquebrantable a aquellos que amaba. Creció en un pequeño pueblo del interior de Minas Gerais, donde los valores familiares eran el cimiento de todo. Sus padres, humildes agricultores, le enseñaron el valor del trabajo arduo y la honestidad, principios que ella llevaba consigo como un tesoro. A los 18 años, movida por una sed de conocimiento y un deseo ardiente de construir un futuro mejor, Renata dejó la calidez del hogar para estudiar en la capital. Fue allí donde conoció a Rafael, un joven ambicioso y carismático, cuya sonrisa fácil y mirada determinada la conquistaron por completo. Él era todo lo que ella imaginaba para un compañero, inteligente, protector y con una visión del mundo que parecía complementar la suya de forma perfecta. El romance floreció rápidamente, transformándose en un compromiso serio. Rafael, proveniente de una familia con cierta influencia política en la ciudad, prometía un futuro de estabilidad y prosperidad. Renata, por su parte, le aportaba la sencillez, la autenticidad y un amor puro que él decía nunca haber encontrado antes. Se casaron en una ceremonia íntima, pero llena de significado, con la promesa de construir un imperio juntos, no de riquezas materiales, sino de felicidad y compañerismo. Los primeros años fueron de pura euforia. Rafael ascendió rápidamente en su carrera política, convirtiéndose en un concejal respetado, y en poco tiempo, un hombre fuerte para la alcaldía. Renata estaba siempre a su lado, apoyándolo en cada paso, organizando eventos benéficos, participando en reuniones comunitarias y siendo la anfitriona perfecta en cenas importantes. Ella era la fuerza silenciosa detrás de su éxito, la voz tranquila que lo aconsejaba en los momentos de duda, el puerto seguro donde le encontraba refugio. Sin embargo, a medida que el poder de Rafael crecía, un cambio sutil, casi imperceptible, comenzó a ocurrir. Las reuniones se hicieron más frecuentes, los viajes más largos y el tiempo para Renata, cada vez más escaso. Él comenzó a rodearse de gente nueva, asesores jóvenes y ambiciosos, que parecían valorar más la imagen que la esencia. Renata, con su sencillez y su forma auténtica, comenzó a sentirse un poco fuera de lugar en ese nuevo universo de apariencias y juegos de poder. Las conversaciones que antes eran profundas y llenas de complicidad, ahora se resumían a informes sobre su agenda o a comentarios superficiales sobre eventos sociales. Ella intentaba ignorar las pequeñas señales, atribuyéndolas al estrés de la campaña y a las responsabilidades crecientes. Después de todo, su amor era fuerte, inquebrantable, ¿no es así? La campaña para la alcaldía fue intensa, exigiendo de Renata un esfuerzo sobrehumano. Ella se dedicó en cuerpo y alma, sacrificando su propia carrera y sus sueños personales para apoyar a Rafael. Pasaba noches en vela organizando mítines, visitando barrios necesitados, escuchando las demandas de la población y transmitiendo el mensaje de esperanza que Rafael representaba. Su imagen de primera dama en potencia era impecable, elegante, discreta, empática y siempre con una sonrisa acogedora. La población la adoraba, viendo en ella la representación de la mujer latinoamericana fuerte y dedicada. Rafael ganó las elecciones con un margen expresivo, y la ciudad celebró con euforia. Renata sintió una mezcla de orgullo y agotamiento. La victoria era de ellos, el fruto de años de trabajo y sacrificio. Ella imaginaba que, con la elección, las cosas se calmarían, que tendrían más tiempo el uno para el otro,
que podrían finalmente disfrutar de la vida que habían construido. Pero la realidad se mostró cruelmente diferente. La alcaldía trajo una nueva ola de compromisos, de exigencias sociales y de expectativas. Rafael, ahora el alcalde de la ciudad, estaba más distante que nunca. Las pocas horas que pasaba en casa estaban llenas de llamadas urgentes, documentos a revisar y una lista interminable de tareas. Renata intentaba adaptarse, buscando su lugar en ese nuevo escenario. Ella se dedicaba a proyectos sociales, a causas importantes para la comunidad, pero sentía que su voz, antes tan valorada, ahora era solo un eco distante en los pasillos de la alcaldía. Las personas alrededor de Rafael, especialmente su nueva jefa de gabinete, Patricia, una mujer de belleza deslumbrante y ambición desmedida, parecían verla como un accesorio, una figura decorativa. Patricia, con sus comentarios sutiles y miradas disimuladas, comenzó a minar la confianza de Renata, haciéndola cuestionar su propio valor y su papel en la vida de Rafael. Las cenas oficiales se convirtieron en un martirio. Renata, que siempre se había sentido cómoda en cualquier ambiente, comenzó a sentirse observada, juzgada. Las miradas curiosas, los susurros ahogados, las comparaciones veladas con otras mujeres más jóvenes y modernas la golpeaban como flechas envenenadas. Ella comenzó a percibir que su imagen, antes un triunfo, ahora era vista por algunos como un obstáculo. Su cuerpo, que había cambiado un poco con el paso de los años y el estrés de la vida pública, se convirtió en blanco de comentarios maliciosos y bromas de mal gusto. Rafael, antes tan atento, parecía no notar, o peor aún, ignorar deliberadamente su sufrimiento. Él estaba inmerso en su nuevo mundo de poder y reconocimiento, y Renata se sentía cada vez más invisible, una sombra en su propia casa. La soledad comenzó a instalarse, una compañera silenciosa e implacable. La gota que derramó el vaso llegó en un evento de gala, una noche que debería celebrar el éxito de la administración de Rafael. Renata había elegido un vestido elegante, pero discreto, intentando sentirse cómoda en medio de tanta ostentación. Sin embargo, al llegar, percibió que las miradas no eran de admiración, sino de escrutinio. Patricia, deslumbrante en un vestido que parecía haber sido hecho para robar el protagonismo, no perdió la oportunidad de hacer un comentario mordaz sobre la discreción de Renata, en un tono que sugería inadecuación. Rafael, en lugar de defenderla, solo sonrió incómodo, desviando la mirada. En ese momento, Renata sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La humillación pública, la indiferencia de Rafael, la maldad velada de Patricia, todo se unió en un golpe devastador. Se sintió expuesta, vulnerable, como si estuviera desnuda ante una multitud que la juzgaba. El dolor era físico, una opresión en el pecho que apenas la dejaba respirar. Se retiró discretamente a un rincón, las lágrimas luchando por no caer. Aquel evento, que debería ser un hito de celebración, se convirtió en el escenario de su más profunda humillación. Renata se refugió en uno de los salones menos concurridos del evento de gala, buscando un mínimo de privacidad para contener el torrente de emociones que la invadía. El brillo de los candelabros de cristal parecía intensificar la oscuridad que se instalaba en su alma. Cada risa que resonaba desde el salón principal, cada melodía de la orquesta, sonaba como una afrenta, un cruel recordatorio de su soledad en medio de la multitud. Sentía el peso de las miradas que la perseguían, incluso cuando no había nadie cerca, una sensación de escrutinio constante que la asfixiaba. La imagen de Rafael desviando la mirada, de Patricia sonriendo con una satisfacción disimulada, se grabó en su mente como una cicatriz profunda. No era solo la humillación pública, sino la traición silenciosa de quien debería ser su puerto seguro lo que la desgarraba. Aquel evento, que debería ser el ápice de una jornada compartida, se transformó en el escenario de su más profunda desilusión. Ella permaneció allí por un tiempo que pareció interminable, observando la escena a través de una rendija en la pesada cortina. Rafael, ahora sin ella a su lado, parecía más a gusto, más radiante, rodeado de asesores y figuras importantes, con Patricia siempre a pocos pasos, sonriendo y gesticulando con una soltura que Renata nunca había poseído. La escena fue un golpe en el estómago, la confirmación de que su lugar en ese mundo se estaba volviendo obsoleto. La decisión de irse fue impulsiva,
un grito de auxilio de su alma herida. Sin despedirse de nadie, se deslizó fuera del salón, ignorando las pocas miradas curiosas que la cruzaron. El chofer oficial, acostumbrado a llevarla a casa después de los eventos, esperaba pacientemente. En el coche, el silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de la lluvia fina que comenzaba a caer, lavando las calles de la ciudad, pero no la mancha en su corazón. Al llegar a casa, la mansión que un día había sido el hogar de sus sueños, parecía ahora un mausoleo frío e impersonal. Renata subió las escaleras sin encender las luces, guiada solo por la memoria y por la oscuridad que la envolvía. En el dormitorio, se quitó el vestido que parecía asfixiarla, tirándolo en un rincón como si fuera una carga. Se miró en el espejo, y lo que vio no fue la mujer que Rafael había amado, ni la arquitecta talentosa que ella un día había sido. Vio solo una sombra, con los ojos hinchados y el rostro marcado por el dolor. Aquel cuerpo, que había sido blanco de tantos comentarios, ahora parecía un envoltorio vacío, sin propósito. La noche fue larga e insomne, llena de un torbellino de pensamientos y la sensación abrumadora de abandono. Se sentía como una pieza de museo, admirada por su historia, pero olvidada en su relevancia presente. Los días que siguieron fueron un borrón de aislamiento autoimpuesto. Renata se encerró en su oficina en casa, fingiendo estar inmersa en proyectos de arquitectura que nunca se concretizaban. Evitaba las llamadas telefónicas, los mensajes, los pocos intentos de contacto de Rafael, que parecían más protocolares que genuinos. Él, por su parte, parecía absorbido por las demandas de la alcaldía, y la ausencia de ella en eventos públicos era justificada por problemas de salud o compromisos urgentes, excusas que ella sabía que eran solo una fachada para la incómoda verdad. La casa, antes llena de vida y risas, ahora era un santuario de silencio, donde Renata vagaba como un fantasma. La soledad era su única compañera, y ella la abrazaba, pues parecía menos dolorosa que la compañía de quien la había herido. Cada día, la distancia entre Renata y Rafael aumentaba, no solo físicamente, sino emocionalmente. Las pocas interacciones eran frías, formales, desprovistas de cualquier calidez o intimidad. Él hablaba sobre la alcaldía, sobre sus planes, sobre las dificultades que enfrentaba, pero nunca preguntaba sobre ella, sobre sus sentimientos, sobre el vacío que la consumía. Renata, por su parte, ya no tenía fuerzas para fingir, para luchar por una atención que parecía perdida. Se sentía invisible, una figura decorativa cuya función había expirado. El dolor del rechazo era una carga pesada, que le impedía seguir adelante, de encontrar un nuevo propósito. Se aferraba a la memoria del Rafael de antes, el hombre que la amaba incondicionalmente, pero esa imagen se desvanecía cada día, reemplazada por la figura distante e indiferente en que él se había convertido. La vida de Renata se resumía a una rutina monótona: despertar, intentar trabajar, comer sola, y pasar las noches en vela, reviviendo cada momento de dolor y humillación. Dejó de cuidarse, de arreglarse, de importarle la imagen que reflejaba en el espejo. Su cuerpo, antes motivo de inseguridad, ahora era un reflejo de su estado de ánimo, cansado, descuidado, olvidado. La tristeza se instaló en cada célula de su ser, transformándola en una versión irreconocible de sí misma. La esperanza, antes una llama vibrante, ahora era solo una brasa moribunda, amenazando con apagarse en cualquier momento. Ella sabía que necesitaba hacer algo, que no podía seguir viviendo en esa prisión de dolor y aislamiento, pero la fuerza para reaccionar parecía haberse desvanecido por completo. La inercia era un abrazo peligroso, que la arrastraba cada vez más al fondo del pozo. La mansión, antes un refugio, se convirtió en una prisión dorada para Renata. Después de la noche del evento de gala, la presencia de Rafael en casa era aún más esporádica, y cuando él estaba, la atmósfera era de una frialdad cortante. Las excusas para su ausencia en eventos públicos se volvieron más elaboradas, pero Renata sabía que eran solo cortinas de humo para la verdad que se dibujaba. Ella se aisló aún más, buscando refugio en las habitaciones más distantes de la casa, donde el silencio era su único confidente. Las empleadas, discretas y leales, percibían el cambio, pero mantenían una distancia respetuosa, conscientes de la tensión que flotaba en el aire.
Renata pasaba horas en su antigua oficina, ya no dibujando proyectos, sino solo mirando al vacío, intentando procesar la avalancha de sentimientos que la consumía. El dolor de la humillación pública y la indiferencia de Rafael se habían transformado en una herida abierta, que palpitaba con cada latido de su corazón. Una tarde lluviosa, mientras Rafael estaba en otra de sus interminables reuniones en la alcaldía, Renata decidió organizar algunos documentos antiguos que estaban en una caja olvidada en el fondo de un armario. Eran papeles de la época en que la constructora estaba comenzando, recuerdos de un tiempo en que eran un equipo inseparable. Entre contratos y borradores de proyectos, encontró una carpeta con el nombre de Patricia. La curiosidad, mezclada con una punzada de aprensión, la impulsó a abrirla. No eran documentos de trabajo, sino fotografías. Fotos de Rafael y Patricia en situaciones íntimas, sonriendo, abrazados, en cenas que no eran oficiales, en viajes que él había justificado como de trabajo. Había una secuencia de imágenes de un viaje a un balneario en la costa, un lugar que Rafael había dicho que visitaría solo para inspeccionar un nuevo terreno. La sonrisa de Patricia, tan familiar y tan disimulada, ahora parecía burlarse de ella directamente desde las fotos. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Renata. Le faltó el aire en los pulmones. No era solo una sospecha, no eran solo las miradas y los susurros. Era la prueba irrefutable de la traición. Las fotos eran claras, innegables, y el dolor que la invadió fue mucho más allá de la humillación. Era el dolor de la ruptura de confianza, de la mentira descarada, de la destrucción de todo lo que ella creía haber construido. El amor, la sociedad, los sueños compartidos, todo se desmoronó en 1000 pedazos ante sus ojos. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, un frío que no venía del aire acondicionado, sino del alma. Aquel hombre, a quien ella había amado con tanta intensidad, a quien ella había apoyado en cada paso de su ascenso, era un extraño, un mentiroso, un traidor. La rabia comenzó a burbujear, mezclada con la tristeza, con una sensación de náuseas que la hizo tambalearse. Renata se sentó en el frío suelo de la oficina, las fotos esparcidas a su alrededor como cristales rotos. Cada imagen era una puñalada, cada sonrisa de Rafael y Patricia, un golpe en su corazón. Se acordó de los comentarios sutiles de Rafael sobre su apariencia, de las veces en que la dejaba sola en eventos, de las excusas baratas para sus ausencias. Todo encajaba ahora, formando un cruel mosaico de engaño y desprecio. La ingenuidad de Renata, su fe inquebrantable en el amor de Rafael, parecía ahora una broma de mal gusto. Ella había sido ciega, o quizás, había elegido ser ciega, por miedo a enfrentar la verdad. Aquel momento marcó el fin de una era, el punto sin retorno en su vida. La mujer que creía en cuentos de hadas y promesas eternas murió allí, en ese suelo frío, bajo el peso de la traición. La decisión de confrontar a Rafael no fue inmediata. Primero, vino el shock, la negación, el intento desesperado de encontrar una explicación, una justificación para lo que veía. Pero no la había. Las imágenes eran demasiado explícitas, la complicidad entre ellos, demasiado evidente. Renata pasó el resto de la tarde en un estado de torpor, las fotos en sus manos, el corazón hecho pedazos. No lloró. Las lágrimas parecían haberse secado, reemplazadas por una rabia fría y una determinación que ella no sabía que poseía. El dolor era tan intenso que se transformó en una especie de anestesia, permitiéndole pensar con una claridad asombrosa. Necesitaba un plan, necesitaba fuerza, necesitaba una salida. Ya no podía ser la mujer pasiva, la sombra, la víctima. Cuando Rafael llegó a casa, tarde en la noche, Renata ya estaba en el dormitorio, acostada en la cama, fingiendo dormir. Ella escuchó sus pasos en el pasillo, el ruido de la llave, el silencio que siguió. Él entró en el dormitorio, y ella sintió su mirada sobre ella por un breve momento, antes de que él se dirigiera al baño. Renata sintió un escalofrío de repulsión. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad, con tanta indiferencia, sabiendo lo que estaba haciendo? La hipocresía era un veneno que la asfixiaba. Ella sabía que la confrontación sería inevitable, pero necesitaba elegir el momento adecuado, el lugar adecuado, para que sus palabras tuvieran el impacto que merecían.
Aquel no era el momento de una explosión emocional, sino de una estrategia fría y calculada. El dolor todavía estaba allí, pero ahora venía acompañado de una fuerza recién descubierta, una llama que comenzaba a arder en su interior. La noche se arrastró, y Renata no pudo pegar ojo. Repasaba en su mente cada detalle de las fotos, cada mentira de Rafael, cada comentario malicioso de Patricia. La imagen de la esposa del alcalde que ella se había esforzado tanto por mantener, ahora parecía una cruel broma. Se sentía usada, desechable, un escalón en la escalera de la ambición de Rafael. Pero, en medio de todo ese dolor, una pequeña semilla de resiliencia comenzó a brotar. Ella ya no sería la víctima silenciosa. No permitiría que Rafael y Patricia la destruyeran. Aquel era el fin de una era, pero también el comienzo de otra. Una era de redescubrimiento, de fuerza, de una lucha por su propia dignidad. La decisión estaba tomada, ella enfrentaría la verdad, no importa cuán dolorosa fuera. La mañana siguiente al descubrimiento de las fotos amaneció gris, reflejando el estado de ánimo de Renata. Bajó a desayunar con una calma artificial, una máscara de indiferencia que escondía la tormenta que rugía en su interior. Rafael ya estaba en la mesa, absorto en su tablet, como de costumbre. Apenas levantó los ojos al verla, murmurando un buenos días apresurado antes de volver a concentrarse en sus asuntos. Renata lo observó, cada detalle de su rostro, intentando encontrar al hombre que un día amó, pero veía solo a un extraño, un impostor. La rabia y el dolor se mezclaban en un cóctel amargo, pero ella se forzó a mantener la compostura. Aquel no era el momento para una explosión. Necesitaba claridad, estrategia, una salida que no la dejara aún más vulnerable. Mientras tomaba su café, Renata comenzó a planear sus próximos pasos. Sabía que ya no podía vivir bajo el mismo techo que Rafael, no después de todo lo que había descubierto. La idea de confrontarlo inmediatamente, de arrojarle las fotos a la cara, era tentadora, pero ella sabía que eso solo le daría la ventaja. Él era un maestro en manipulación, en desviar la culpa, en transformar a la víctima en villano. Renata necesitaba pruebas irrefutables, un plan de escape que garantizara su seguridad y su dignidad. Decidió que, antes de cualquier confrontación, necesitaría organizar su vida, sus documentos, sus finanzas. La independencia, que antes parecía un lujo, ahora era una necesidad urgente. A lo largo del día, Renata actuó con una frialdad calculada. Llamó a su banco, agendó una reunión con su gerente para el día siguiente, con la excusa de reorganizar inversiones. Luego, buscó discretamente apartamentos para alquilar, buscando algo pequeño, discreto, lejos de la mansión y del círculo social de Rafael. Cada clic en el teclado era un paso hacia la libertad, una pequeña victoria contra el dolor que la consumía. Sentía una extraña mezcla de miedo y excitación, como si estuviera a punto de saltar de un precipicio, sin saber lo que le esperaba abajo, pero con la certeza de que ya no podía permanecer donde estaba. La inercia había sido rota, y una nueva fuerza, una determinación silenciosa, comenzaba a emerger. Al final de la tarde, Rafael llegó a casa, más temprano de lo habitual. Parecía agitado, y Renata percibió que algo andaba mal. La llamó a la sala de estar, con un tono de voz que ella no reconoció. «Renata, necesitamos hablar», dijo, sin rodeos. El corazón de ella se aceleró, pero mantuvo la expresión neutra. Él comenzó a hablar sobre la presión de la alcaldía, sobre las dificultades financieras que la constructora estaba enfrentando debido a algunos proyectos atrasados, y sobre la necesidad de recortar gastos. Renata escuchaba en silencio, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Ella sabía que la conversación no era sobre finanzas, sino sobre ella. Rafael, entonces, con un tono de voz que intentaba ser amable, pero que sonaba frío y distante, sugirió que sería mejor para ambos si se separaban por un tiempo. Usó palabras como espacio, reflexión, presión de la vida pública. Renata sintió un nudo en la garganta. Aquel era el golpe final, la confirmación de que él ya no la quería, que ella era un estorbo en su nueva vida. Él no mencionó a Patricia, claro, pero la presencia de ella flotaba en el aire como un fantasma. Renata, sin embargo,
no demostró emoción. Solo lo miró a los ojos, con una intensidad que lo hizo desviar la mirada. Entiendo, dijo, con la voz sorprendentemente firme. Si es lo que quieres, Rafael, entonces que así sea. La reacción de Renata tomó a Rafael por sorpresa. Él esperaba lágrimas, súplicas, una escena dramática. Pero encontró solo a una mujer fría y determinada. Él intentó suavizar la situación, ofreciéndole un apartamento en el centro de la ciudad, una mesada generosa, garantizando que ella tendría todo el apoyo necesario. Renata escuchó todo en silencio, sintiendo una mezcla de repulsión y desprecio. Él estaba intentando comprarla, silenciarla, desecharla como un objeto. No te preocupes, Rafael, respondió ella, con una sonrisa amarga. Yo me encargaré de mí misma. No necesito tu caridad. La dignidad de Renata, que él intentaba aplastar, estaba más fuerte que nunca. Aquella noche, mientras Rafael intentaba dormir en la habitación de invitados, Renata preparaba una pequeña maleta. Tomó solo lo esencial, algunas ropas, sus documentos más importantes, un cuaderno de dibujos y algunas fotos antiguas de sus padres. Dejó atrás las joyas, los vestidos caros, los regalos que él le había dado. Nada de eso tenía valor para ella ahora. Lo que importaba era su libertad, su paz mental. Escribió una nota corta, dejándola sobre la mesita de noche. No me esperes. Ya me fui. La decisión estaba tomada, y no había vuelta atrás. El dolor todavía estaba allí, pero ahora venía acompañado de una sensación de alivio, de un peso que había sido quitado de sus hombros. Renata dejó la mansión bajo el manto de la madrugada, llevando solo una pequeña maleta y la dignidad que Rafael había intentado robarle. El aire frío de la noche parecía purificar sus pulmones, llenándolos con una sensación agridulce de libertad e incertidumbre. Tomó un taxi a un hotel sencillo en el centro de la ciudad, un lugar anónimo donde podría esconderse del mundo y, principalmente, de sí misma por unos días. La habitación era pequeña, pero limpia, un contraste sorprendente con el lujo opresivo que había dejado atrás. Esa primera noche, no pudo dormir. La mente de Renata era un torbellino de pensamientos, reviviendo cada humillación, cada mentira, cada momento de indiferencia. El dolor aún era agudo, pero ahora venía acompañado de una determinación férrea. Ella no sería más la víctima. Los primeros días fueron de pura introspección. Renata apagó el celular, cortando cualquier puente con el pasado. Sabía que Rafael intentaría contactarla, quizás por preocupación por la imagen pública, quizás por un resquicio de culpa, pero ella no estaba dispuesta a escuchar sus excusas vacías. Pasó horas caminando por las concurridas calles de la ciudad, observando a la gente, las tiendas, los edificios, buscando inspiración y un sentido de pertenencia que había perdido. La arquitectura, su pasión olvidada, comenzó a reencender una pequeña llama en su interior. Visitó galerías de arte, museos, parques, intentando reconectarse con la mujer creativa y soñadora que un día había sido. Cada paso era un recordatorio de que la vida continuaba, aunque la suya pareciera haberse detenido. La reunión con la gerente del banco fue un paso crucial. Renata, con una voz firme y controlada, explicó su decisión de separarse de Rafael y de buscar su independencia financiera. La gerente, una mujer experimentada y discreta, la escuchó con atención y le ofreció todo el apoyo necesario. Renata descubrió que, aunque Rafael tenía control sobre la mayor parte de sus bienes, ella poseía una cuenta conjunta con una cantidad considerable, fruto de sus años de trabajo en la constructora y de algunos ahorros personales. Era suficiente para empezar de nuevo, para tener un techo y comida, pero no para mantener el estilo de vida que Rafael le había impuesto. La realidad de su nueva situación financiera fue un shock, pero también un catalizador para su determinación. Necesitaba trabajar, necesitaba reconstruir su carrera, su vida. Renata decidió alquilar un pequeño apartamento en un barrio más alejado, un lugar sencillo, pero acogedor, donde pudiera tener su propia privacidad y empezar de cero. El proceso de mudanza fue solitario, pero liberador. Compró algunos muebles básicos, decoró el espacio con objetos que la hacían sentir en casa, creando un santuario de paz y nuevo comienzo. Cada ítem nuevo,
Cada cuadro en la pared era un símbolo de su autonomía recién descubierta. Se sentía como una semilla que, después de ser arrancada de un suelo infértil, estaba siendo plantada en un terreno nuevo, lista para florecer de nuevo. El dolor de la pérdida aún estaba allí, pero ahora venía acompañado de una esperanza renovada, una fuerza que ella no sabía que poseía. La búsqueda de trabajo fue desafiante. A pesar de su currículum impecable y su vasta experiencia como arquitecta, el nombre de Rafael aún flotaba sobre ella como una sombra. Muchas oficinas la veían como la esposa del alcalde, y no como la profesional talentosa que ella era. Algunos se negaban a contratarla por miedo a represalias políticas, otros la veían como una amenaza. Renata enfrentó puertas cerradas y miradas de desconfianza, pero no se rindió. Sabía que necesitaba probar su valor, no solo para los demás, sino para sí misma. Comenzó a hacer trabajos como freelance, aceptando pequeños proyectos de diseño de interiores, reformas de apartamentos y consultorías. Cada trabajo, por pequeño que fuera, era una victoria, un paso hacia su independencia. En medio de esta nueva rutina, Renata comenzó a cuidarse de nuevo. Volvió a practicar ejercicio físico, a alimentarse de forma saludable, a dedicarse tiempo a sí misma. El espejo, antes un enemigo, ahora era un aliado, reflejando a una mujer que, aunque aún herida, se estaba reconstruyendo. Se cortó el cabello, cambió el estilo de su ropa, buscando una imagen que reflejara su nueva fase, fuerte, independiente, resiliente. La transformación no era solo externa, sino interna. Estaba aprendiendo a amarse a sí misma de nuevo, a valorar su propia compañía, a encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida. La soledad, que antes la asfixiaba, ahora era un espacio de autoconocimiento y crecimiento. Un día, mientras trabajaba en un proyecto para una pequeña cafetería, Renata conoció a Eduardo, el propietario. Él era un hombre amable, con una mirada acogedora y una sonrisa sincera. Eduardo, que también había pasado por una separación dolorosa, percibió la tristeza en los ojos de Renata, pero también la fuerza que ella irradiaba. Comenzaron a conversar sobre arquitectura, sobre la vida, sobre los desafíos de empezar de nuevo. Eduardo se convirtió en un amigo, un confidente, alguien que la escuchaba sin juicios y la animaba a seguir adelante. La amistad con Eduardo fue un bálsamo para el alma de Renata, un recordatorio de que aún existían personas buenas en el mundo, capaces de ofrecer apoyo y cariño sin segundas intenciones. Aquel encuentro, inesperado y sencillo, marcó el inicio de una nueva fase en su vida, una fase de curación y redescubrimiento. La amistad con Eduardo se convirtió en un pilar fundamental en la reconstrucción de la vida de Renata. Él no solo la escuchaba con atención genuina, sino que también la animaba a explorar nuevas vertientes de su pasión por la arquitectura. Eduardo, con su cafetería encantadora y acogedora, ofreció a Renata la oportunidad de diseñar una pequeña expansión del espacio, un anexo para eventos culturales y talleres. Era un proyecto desafiante, pero que reencendió la llama creativa en Renata, permitiéndole sumergirse de lleno en algo que amaba, lejos de las sombras del pasado. Pasaba horas en la cafetería, dibujando, investigando materiales, discutiendo ideas con Eduardo, sintiéndose útil y valorada nuevamente. Con cada trazo en el papel, con cada elección de color, Renata sentía que un pedazo de sí misma estaba siendo restaurado. Poco a poco, Renata comenzó a expandir su red de contactos profesionales. A través de Eduardo, conoció a otros pequeños empresarios y artistas locales que necesitaban proyectos de diseño accesibles y creativos. Aceptó cada desafío con entusiasmo, dedicándose a cada trabajo con la misma pasión que tenía al inicio de su carrera. Sus proyectos eran elogiados por la originalidad y la funcionalidad, y su nombre comenzó a circular de boca en boca, no como la esposa del alcalde, sino como Renata, la arquitecta. Esta nueva identidad, construida con su propio esfuerzo y talento, era un bálsamo para su alma herida. Sentía que estaba finalmente construyendo algo que era verdaderamente suyo, algo que nadie podría quitarle. La transformación de Renata no era solo profesional. Continuó con su rutina de autocuidado, que incluía caminatas matutinas en el parque y clases de yoga. El cuerpo, antes una carga, ahora era un templo que ella cuidaba con cariño y respeto.
Descubrió el placer de cocinar para sí misma, experimentando nuevas recetas y disfrutando de comidas saludables y sabrosas. Cada día, se sentía más fuerte, más energizada, más conectada consigo misma. La soledad, que antes era un peso, ahora era un espacio de paz y autoconocimiento, donde podía reflexionar, planificar y soñar sin las presiones externas. Estaba aprendiendo a amar su propia compañía, a encontrar alegría en la simplicidad de la vida. Mientras tanto, la vida de Rafael continuaba siendo expuesta en los noticieros locales. Los periódicos y portales de noticias estaban llenos de reportajes sobre los problemas en la alcaldía, los retrasos en obras públicas y las crecientes críticas a su administración. Renata leía las noticias con una mezcla de desapego y una punzada de tristeza por lo que un día fueron. Ya no sentía rabia, solo una profunda decepción. Las fotos de Rafael y Patricia, que ella había encontrado, eran un recordatorio constante de la verdadera cara de su exmarido, y con cada nueva noticia negativa sobre él, la decisión de haberse alejado parecía más acertada. Ella sabía que había tomado la decisión correcta para su propia cordura y bienestar. Un día, mientras Renata estaba en la cafetería de Eduardo, una mujer se le acercó. Era Juliana, una antigua compañera de universidad que Renata no veía desde hacía años. Juliana, que se había convertido en una abogada de éxito, reconoció a Renata y se acercó con una sonrisa cálida. Conversaron durante horas, recordando los tiempos de la universidad y compartiendo sus experiencias de vida. Juliana, al enterarse de la situación de Renata, le ofreció apoyo jurídico y emocional, garantizando que no estaría sola en caso de necesitar ayuda para formalizar el divorcio y proteger sus derechos. Aquel reencuentro inesperado fue otra señal de que la vida estaba empezando a sonreírle a Renata de nuevo, trayendo personas que realmente se preocupaban por ella. La presencia de Juliana en su vida trajo una nueva perspectiva para Renata. Juliana la animó a no tener miedo de buscar lo que era suyo por derecho, a no conformarse con menos de lo que merecía. La ayudó a organizar los documentos necesarios para el divorcio, a entender sus derechos y a prepararse para lo que vendría. Renata, que antes se sentía intimidada por la idea de enfrentar a Rafael en un tribunal, ahora se sentía más confiada, sabiendo que tenía el apoyo de una amiga leal y una abogada competente. La idea de un enfrentamiento legal, que antes parecía aterradora, ahora era vista como un paso necesario para cerrar un capítulo doloroso y abrir camino a un futuro de paz y justicia. Cada día, Renata sentía que la armadura que había construido alrededor de su corazón se fortalecía. Ya no era la mujer frágil e insegura que había dejado la mansión. Era una mujer resiliente, determinada, que había encontrado su voz y su propósito. El dolor de la humillación y la traición aún era una cicatriz, pero ya no la definía. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, para luchar por su felicidad y para construir una vida que fuera verdaderamente suya, libre de las sombras del pasado y de las expectativas ajenas. El futuro, antes incierto, ahora parecía lleno de posibilidades, un horizonte vasto y prometedor que ella estaba ansiosa por explorar. La vida de Renata, antes un torbellino de dolor e incertidumbres, comenzó a estabilizarse en una rutina de propósito y autodescubrimiento. El proyecto de la expansión de la cafetería de Eduardo se convirtió en un hito en su nueva fase. Se dedicó con ahínco, transformando el espacio en un ambiente que reflejaba su propio viaje, acogedor, funcional y lleno de luz. Con cada pared levantada, con cada color elegido, Renata sentía que estaba construyendo no solo un lugar físico, sino también un nuevo cimiento para su propia vida. La inauguración del anexo fue un éxito, y los elogios que recibió de Eduardo y de los clientes fueron un bálsamo para su alma, un reconocimiento de su talento que iba mucho más allá de cualquier título o estatus social. La amistad con Juliana, la abogada, se profundizó. Se encontraban regularmente, no solo para discutir los trámites del divorcio, sino para compartir experiencias y fortalecer los lazos de una amistad genuina. Juliana, con su perspicacia y su visión práctica, ayudó a Renata a entender la complejidad del proceso legal y a prepararse para los desafíos que vendrían. Le explicó que Rafael, con su influencia y poder, intentaría dificultar las cosas, pero le garantizó que Renata tenía derechos y que lucharían por ellos. Con cada conversación, Renata se sentía más empoderada,
más consciente de su fuerza y de su capacidad para enfrentar cualquier adversidad. Mientras Renata se reconstruía, la imagen pública de Rafael continuaba desmoronándose. Los escándalos en la alcaldía se hicieron más frecuentes, y las investigaciones sobre desvío de fondos y corrupción comenzaron a ganar destaque en los medios. Patricia, su jefa de gabinete y amante, también era blanco de investigaciones, y su nombre aparecía en diversos reportajes, asociado a contratos fraudulentos y favoritismos. Renata leía las noticias con una distancia emocional, sin sentir placer en la desgracia ajena, pero con la certeza de que la justicia, de alguna forma, estaba comenzando a hacerse. Percibía que el castillo de naipes que Rafael había construido se estaba desmoronando, y que su ambición desmedida estaba cobrando un precio alto. A pesar de toda la turbulencia externa, Renata mantenía el foco en su propio crecimiento. Se matriculó en cursos de especialización en arquitectura sostenible, buscando perfeccionar sus habilidades y mantenerse actualizada con las nuevas tendencias del mercado. Su trabajo como freelance prosperaba, y comenzó a recibir propuestas de proyectos más grandes y desafiantes. Con cada nuevo cliente, con cada proyecto concluido, Renata sentía su autoconfianza crecer, probándose a sí misma que era capaz de construir una carrera de éxito por sus propios méritos, sin depender de nadie. La independencia financiera, que antes era un sueño distante, se estaba convirtiendo en una realidad palpable. Un día, mientras Renata estaba en su apartamento, recibió una llamada de su madre, doña Lucía. La voz de su madre estaba diferente, no con el tono crítico de antes, sino con una preocupación genuina. Había leído las noticias sobre Rafael y Patricia, y estaba impactada con la situación. Doña Lucía expresó su arrepentimiento por no haber percibido el sufrimiento de Renata antes y por haberse preocupado tanto por las apariencias. Le pidió perdón y le ofreció su apoyo incondicional. La llamada fue un momento de curación para Renata, un reencuentro con sus raíces y con el amor de su familia. Percibió que, a pesar de todas sus fallas, su madre la amaba y estaba allí para ella. La conversación con doña Lucía trajo un nuevo alivio para Renata. Sintió que una parte de su pasado estaba siendo curada, que las heridas antiguas estaban comenzando a cicatrizar. La aceptación de su madre, que antes parecía tan distante, ahora era una realidad. Renata percibió que la verdadera fuerza no venía de la aprobación ajena, sino de la aceptación de sí misma. Estaba lista para perdonar, no solo a su madre, sino también a sí misma, por haberse permitido ser tan vulnerable y por haber ignorado las señales de alerta. Aquel momento marcó el inicio de una nueva fase en su proceso de curación, una fase de perdón y de liberación. Con el apoyo de Juliana, Renata y su abogada comenzaron a preparar la documentación para el divorcio. Juliana aconsejó a Renata a no subestimar a Rafael, que él haría todo lo posible para proteger su imagen y sus bienes. Reunieron todas las pruebas de la traición, incluyendo las fotos, y documentaron cada paso de la negligencia y el abandono de Rafael. Renata estaba determinada a luchar por sus derechos, no por venganza, sino por justicia. Quería garantizar que Rafael no saliera impune de sus acciones y que ella pudiera comenzar de nuevo su vida con dignidad y seguridad. La batalla legal sería larga y ardua, pero Renata estaba lista para enfrentarla, con la cabeza en alto y el corazón fortalecido. La determinación de Renata se solidificaba cada día. El apoyo de Juliana era inestimable, no solo como abogada, sino como una amiga que la ayudaba a ver su propia fuerza. Se reunieron en la oficina de Juliana, un espacio moderno y elegante que transmitía confianza y profesionalismo. Sobre la mesa, pilas de documentos, extractos bancarios, y las fotos que Renata había encontrado, ahora organizadas y catalogadas como pruebas irrefutables. Juliana explicó los próximos pasos: la notificación formal de divorcio, la solicitud de división de bienes y la exigencia de una pensión alimenticia que garantizara a Renata el mantenimiento de un nivel de vida digno, considerando los años de dedicación a la carrera y a la imagen de Rafael. Renata escuchaba todo con una calma sorprendente, sintiendo que estaba finalmente tomando las riendas de su propia vida. La noticia de la demanda de divorcio de Renata golpeó a Rafael como un rayo en cielo azul. Él no esperaba una reacción tan firme y organizada de su parte. Su primera reacción fue de incredulidad, seguida por una furia contenida. Intentó llamar a Renata,
pero su número estaba bloqueado. Envió mensajes, correos electrónicos, pero no obtuvo respuesta. La ausencia de Renata en eventos públicos ya estaba generando rumores en los medios, y ahora el divorcio inminente amenazaba con exponer aún más su vida personal, y consecuentemente, su imagen política, ya fragilizada por los escándalos de corrupción. Rafael, acostumbrado a tener todo bajo control, sintió que el suelo se le escapaba de los pies. Sabía que Renata tenía información que podría ser devastadora para su carrera. Rafael, entonces, instruyó a sus propios abogados a contraatacar. Alegó que Renata estaba actuando por venganza, que era una mujer desequilibrada emocionalmente y que sus exigencias financieras eran exorbitantes. Intentó descalificar las pruebas de traición, afirmando que las fotos eran montajes o que Patricia era solo una amiga cercana que lo apoyaba en un momento de fragilidad. La estrategia de Rafael era clara: desacreditar a Renata, transformarla en la villana de la historia, para proteger su propia reputación. Sin embargo, Juliana estaba preparada para cada movimiento, anticipando las tácticas de Rafael y fortaleciendo la defensa de Renata con cada nueva evidencia. Los medios, siempre ávidos de escándalos, comenzaron a especular sobre el divorcio del alcalde. Los periódicos publicaban titulares sobre la crisis en el matrimonio del alcalde Rafael y la misteriosa ausencia de Renata. Aunque el nombre de Patricia aún no estaba públicamente asociado al divorcio, los rumores comenzaban a circular en los pasillos de la política. Renata, por su parte, se mantenía discreta, enfocada en su trabajo y en su recuperación. Evitaba entrevistas, rechazaba invitaciones para comentar sobre el asunto, dejando que Juliana hablara en su nombre, siempre con profesionalismo y ética. Esta postura de discreción y dignidad, en contraste con la agitación de Rafael, comenzó a generar simpatía por Renata en la opinión pública. En medio de la turbulencia legal, Renata continuaba floreciendo en su carrera. El éxito del proyecto de la cafetería de Eduardo abrió puertas a nuevos clientes, incluyendo un gran proyecto de revitalización de una plaza pública en el centro de la ciudad. Era un desafío enorme, pero Renata lo abrazó con entusiasmo, viendo en él la oportunidad de dejar su marca en la ciudad de una forma positiva y duradera. Formó un pequeño equipo de jóvenes arquitectos talentosos, compartiendo su experiencia y su pasión por la profesión. El trabajo se convirtió en su terapia, su forma de canalizar el dolor y la rabia en algo productivo y significativo. La primera audiencia de conciliación fue un momento de gran tensión. Renata y Rafael se encontraron por primera vez desde la partida de ella de la mansión. Rafael intentó mantener una postura de superioridad, con una sonrisa forzada y una mirada de desprecio. Patricia estaba presente, sentada al lado de los abogados de Rafael, con una expresión de desafío. Renata, sin embargo, no se intimidó. Entró en la sala con la cabeza en alto, vistiendo un traje sastre elegante y discreto, con una postura que irradiaba confianza y serenidad. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora brillaban con una determinación inquebrantable. Durante la audiencia, Rafael intentó minimizar su responsabilidad, culpando a Renata por la falta de apoyo y por la negligencia en su matrimonio. Intentó pintar un cuadro de una esposa desinteresada y celosa. Sin embargo, Juliana, con su argumentación impecable, presentó las pruebas de la traición y del abandono, refutando cada una de las acusaciones de Rafael. Las fotos fueron exhibidas, y el silencio en la sala fue ensordecedor. Rafael palideció, y Patricia desvió la mirada, visiblemente incómoda. La verdad, que él intentaba esconder, estaba siendo expuesta de forma implacable. Renata sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aquel era el fin de una ilusión, pero también el comienzo de su liberación. La primera audiencia de conciliación había sido un punto de inflexión. Rafael, afectado por la exposición de las fotos y por la postura inquebrantable de Renata, intensificó su campaña de difamación entre bastidores. Usó su influencia para plantar noticias falsas en pequeños medios de comunicación, insinuando que Renata era una mujer interesada, que estaba intentando extorsionarlo y que su demanda de divorcio era una maniobra política para desestabilizar su administración. Sin embargo, la estrategia de Rafael comenzó a tener un efecto inverso. La discreción de Renata y la seriedad de Juliana en sus declaraciones públicas contrastaban fuertemente con la agresividad de Rafael,
generando una ola de desconfianza hacia el alcalde. Juliana, con su experiencia y sagacidad, percibió el intento de Rafael de manipular la opinión pública. Aconsejó a Renata que mantuviera la calma y que no reaccionara a las provocaciones. En su lugar, Juliana preparó una estrategia legal aún más contundente. Sabía que la verdad, cuando se revelara en el momento adecuado, tendría un impacto mucho mayor. El equipo de Juliana comenzó a investigar a fondo las finanzas de la alcaldía y de la constructora de Rafael, buscando conexiones entre los desvíos de fondos y los contratos fraudulentos en los que Patricia estaba involucrada. Con cada nuevo descubrimiento, la red de corrupción y engaño se volvía más compleja, y la posición de Rafael, más insostenible. Mientras la batalla legal se intensificaba, Renata se sumergía aún más en su trabajo. El proyecto de revitalización de la plaza pública se convirtió en un símbolo de su resiliencia. Pasaba horas en la obra, supervisando cada detalle, conversando con los trabajadores, garantizando que el proyecto se ejecutara a la perfección. La plaza, antes un espacio abandonado, se estaba transformando en un oasis verde, con jardines, bancos y un área de recreación para niños. La comunidad local, que antes veía a Renata como la esposa del alcalde, ahora la reconocía como la arquitecta talentosa y dedicada que estaba transformando su barrio. El reconocimiento genuino de la gente era un bálsamo para su alma, un recordatorio de que su valor no dependía de Rafael. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un gran periódico de la capital, conocido por su independencia e investigaciones profundas, publicó un reportaje de portada sobre los escándalos en la alcaldía y la conexión de Patricia con los desvíos de fondos. El reportaje, basado en documentos filtrados y testimonios anónimos, exponía la red de corrupción que Rafael y Patricia habían construido. Aunque el divorcio de Rafael no era el foco principal, la nota mencionaba la misteriosa ausencia de la primera dama e insinuaba que la crisis conyugal estaba ligada a los problemas en la administración. La ciudad fue tomada por sorpresa, y la presión sobre Rafael aumentó exponencialmente. Rafael, acorralado por los medios y las investigaciones, intentó una última jugada desesperada. Convocó una conferencia de prensa, en la que intentó desmentir las acusaciones, culpando a sus oponentes políticos y a los medios sensacionalistas. Sin embargo, su voz sonaba temblorosa, y sus ojos se desviaban constantemente de las cámaras. Patricia, a su lado, parecía pálida y visiblemente incómoda. La conferencia, que debería ser un acto de defensa, se transformó en un espectáculo de fragilidad y desesperación, minando aún más la credibilidad del alcalde. La opinión pública, antes dividida, comenzó a volverse en su contra. Renata vio la conferencia de prensa por televisión, en su pequeño apartamento, junto a Juliana. Sintió una mezcla de lástima y satisfacción. Lástima por el hombre en que Rafael se había convertido, y satisfacción por ver la verdad salir a la luz. Juliana, con una sonrisa discreta, le dijo a Renata que ese era el momento perfecto para actuar. La defensa de Rafael estaba fragilizada, y la opinión pública estaba lista para escuchar la versión de Renata. Decidieron que era hora de presentar las pruebas de la traición y del abandono de Rafael de forma oficial, no solo en el tribunal, sino también a los medios, de una forma controlada y digna. La decisión de exponer la verdad públicamente no fue fácil para Renata. Ella siempre valoró su privacidad y detestaba el circo mediático. Sin embargo, Juliana la convenció de que era la única forma de proteger su reputación y garantizar que Rafael no pudiera manipularla más. Prepararon un comunicado de prensa, detallando los hechos del divorcio, las pruebas de la traición y el abandono de Rafael, siempre con un tono respetuoso, pero firme. La idea no era buscar venganza, sino justicia y la verdad. Renata sabía que aquel sería un paso doloroso, pero necesario para cerrar definitivamente el capítulo Rafael en su vida y seguir adelante con la cabeza en alto. La decisión de Renata de exponer la verdad públicamente, aunque dolorosa, resultó ser un golpe estratégico. El comunicado de prensa, redactado con la precisión quirúrgica de Juliana, fue divulgado en un momento de máxima fragilidad para Rafael. El reportaje del gran periódico, que ya había expuesto la corrupción en la alcaldía, preparó el terreno para la avalancha que vendría. El texto de Renata, que no buscaba venganza, sino justicia y la restauración de su dignidad,
detallaba los años de dedicación al lado de Rafael, el sacrificio de su propia carrera, la humillación pública y, finalmente, el descubrimiento de la traición con Patricia, todo corroborado por las pruebas irrefutables. La noticia explotó en los medios como una bomba, dominando los noticieros y las redes sociales. La reacción del público fue inmediata y abrumadora. La historia de Renata, la mujer discreta y dedicada que había sido traicionada y humillada por el ambicioso marido, tocó profundamente el corazón de la gente. Mensajes de apoyo inundaron sus redes sociales, y el hashtag #Fuerza Renata se convirtió en uno de los temas más comentados. La imagen de Rafael, ya manchada por los escándalos de corrupción, se desmoronó por completo. Fue retratado como un político hipócrita y un marido infiel, un hombre que usó y desechó a la mujer que lo ayudó a construir su imperio. Patricia, por su parte, fue blanco de una avalancha de críticas y acusaciones, siendo asociada no solo a la traición, sino también a los esquemas de corrupción en la alcaldía. Rafael, acorralado por todos lados, intentó una última maniobra desesperada. Convocó una nueva conferencia de prensa, esta vez con Patricia a su lado, para intentar desmentir las acusaciones de Renata y defenderse de las denuncias de corrupción. Sin embargo, la conferencia fue un desastre. Rafael, visiblemente afectado y sin credibilidad, tartamudeaba y se contradecía, mientras Patricia, con el rostro pálido y los ojos llorosos, apenas podía sostener la mirada de las cámaras. El intento de Rafael de victimizarse y de descalificar a Renata solo sirvió para intensificar la revuelta de la opinión pública. La inversión de la humillación era completa. La mujer que él intentó silenciar y desechar ahora era la voz de la verdad, y él, el villano expuesto. En medio de todo el caos mediático, Renata mantuvo la serenidad. Rechazó todas las invitaciones a entrevistas, prefiriendo manifestarse solo a través de Juliana, quien se convirtió en su portavoz oficial. La abogada, con su postura firme y sus declaraciones concisas, reforzaba la imagen de una Renata digna y en busca de justicia, no de espectáculo. Esta estrategia de discreción y control de la narrativa fue crucial para mantener la simpatía del público y para deslegitimar los intentos de Rafael de distorsionar la verdad. Renata sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir en el tribunal, pero la victoria en la opinión pública ya era un paso gigante en su redención. La presión sobre Rafael se volvió insostenible. Además de la crisis política y personal, las investigaciones sobre corrupción avanzaban rápidamente, con nuevas pruebas surgiendo cada día. Sus aliados políticos comenzaron a alejarse, temiendo ser arrastrados al escándalo. La constructora de Rafael, antes un símbolo de éxito, ahora enfrentaba serios problemas financieros y de reputación, con contratos siendo cancelados e inversores retirando su apoyo. La vida que él había construido con base en mentiras y ambición desmedida se estaba desmoronando ante sus ojos, y él ya no tenía a dónde correr. El giro emocional para Renata fue profundo. El dolor de la traición y la humillación no había desaparecido por completo, pero ahora venía acompañado de una sensación de justicia y de un poder recién descubierto. Ella ya no era la mujer invisible, la sombra de Rafael. Era Renata, la arquitecta talentosa, la mujer fuerte y resiliente que había enfrentado la adversidad y emergido más fuerte. El reconocimiento tardío de su fuerza y de su verdad, no solo del público, sino de sí misma, era la mayor recompensa. Sentía que había recuperado su voz, su identidad, su dignidad. El regreso simbólico de Renata a la vida pública, no como esposa del alcalde, sino como una profesional respetada y una mujer que inspiraba, fue marcado por la inauguración de la plaza que ella había revitalizado. El evento, sencillo y emocionante, contó con la presencia de la comunidad local, de Eduardo, de Juliana y de su madre, doña Lucía, quien la abrazó con lágrimas en los ojos. Renata, con una sonrisa genuina, cortó la cinta, sintiendo el calor del reconocimiento y del cariño de la gente. Aquel momento, tan diferente del evento de gala que marcó su humillación, era la prueba de que ella se había levantado, que había transformado el dolor en fuerza, y que su futuro era suyo para construir. La inauguración de la plaza revitalizada por Renata fue un evento de gran significado, no solo para la comunidad, sino para ella misma. El reconocimiento genuino y el cariño de la gente fueron un bálsamo para su alma,
un contraste sorprendente con la frialdad y la humillación que había experimentado al lado de Rafael. Mientras Renata celebraba su victoria personal y profesional, el cerco se cerraba en torno a Rafael. Las denuncias de corrupción se acumularon, las pruebas de la traición se volvieron innegables, y la presión de los medios y de la opinión pública era abrumadora. La fiscalía abrió una investigación formal contra él y Patricia, y la constructora de Rafael enfrentaba una crisis sin precedentes, con la paralización de obras y la fuga de inversores. El juicio de divorcio de Renata y Rafael estuvo marcado por una tensión palpable. El tribunal estaba lleno de periodistas, curiosos y partidarios de Renata, quien se había convertido en un símbolo de resiliencia y justicia. Rafael, acompañado de sus abogados, entró en la sala con una postura arrogante, pero sus ojos revelaban el miedo y la desesperación. Patricia, visiblemente abatida y con la carrera en ruinas, estaba sentada en un rincón, intentando pasar desapercibida. Renata, por su parte, entró con la cabeza en alto, vistiendo un traje sastre elegante y discreto, con una serenidad que irradiaba fuerza y dignidad. Ella no buscaba venganza, sino la verdad y la justicia. Durante el juicio, Juliana, con su elocuencia y su argumentación impecable, presentó todas las pruebas de la traición de Rafael, las fotos, los extractos bancarios que comprobaban los gastos exorbitantes con Patricia, y los testimonios de funcionarios de la alcaldía que atestiguaron la relación extramatrimonial. También detalló el abandono de Renata, el sacrificio de su carrera y la humillación pública que ella había sufrido. Con cada nueva prueba, Rafael se encogía en su silla, su imagen de hombre íntegro y poderoso desmoronándose ante todos. Patricia, por su parte, intentaba defenderse, pero sus palabras sonaban vacías y sin credibilidad. El momento más impactante del juicio fue cuando Renata fue llamada a declarar. Con una voz firme y emocionada, contó su historia, desde el inicio de su relación con Rafael, sus sueños compartidos, su dedicación a la carrera de él, hasta el descubrimiento de la traición y la humillación pública. Habló sobre el dolor, el aislamiento, la sensación de haberse perdido a sí misma, pero también sobre su viaje de redescubrimiento y empoderamiento. Sus palabras tocaron profundamente el corazón de los presentes, y muchos periodistas y miembros del público no pudieron contener las lágrimas. La verdad de Renata era innegable, y su dignidad, inquebrantable. Rafael, a su vez, al declarar, intentó una vez más descalificar a Renata, acusándola de mentir y de actuar por venganza. Intentó minimizar su responsabilidad, culpando a la presión de la vida pública y a la fragilidad de su matrimonio. Sin embargo, sus palabras sonaban vacías y sin convicción, en contraste con la sinceridad y la emoción de Renata. El juez, un hombre experimentado e imparcial, escuchó todo con atención, y la balanza de la justicia comenzó a inclinarse del lado de Renata. La verdad, que Rafael intentó esconder por tanto tiempo, estaba siendo expuesta de forma implacable, y él ya no tenía a dónde correr. La sentencia de divorcio fue pronunciada con claridad y justicia. El juez concedió a Renata una división de bienes justa, incluyendo una parte significativa de la constructora de Rafael, que ella había ayudado a construir, y una pensión alimenticia que garantizara su seguridad financiera. Además, Rafael fue condenado a pagar una indemnización por daños morales a Renata, reconociendo la humillación y el sufrimiento que él había causado. Patricia, por su parte, fue apartada de su cargo en la alcaldía y enfrentaba un proceso criminal por corrupción. La justicia, que Renata tanto buscó, había sido hecha, y la inversión de la humillación era completa. La reacción de Rafael a la sentencia fue de furia y desesperación. Intentó apelar, pero sus abogados le aconsejaron aceptar la decisión, pues su situación legal y política era insostenible. Patricia, por su parte, se desmoronó en lágrimas, percibiendo que su ambición desmedida había destruido su vida. Renata, al escuchar la sentencia, sintió una mezcla de alivio y una extraña sensación de vacío. La batalla había terminado, y ella había ganado, pero la cicatriz del dolor aún estaba allí. Sin embargo, ella sabía que aquel era el fin de un capítulo doloroso y el comienzo de una nueva vida, libre de las sombras del pasado y de las expectativas ajenas. Con la sentencia judicial a su favor, Renata sintió un peso inmenso ser retirado de sus hombros. La justicia había sido hecha, y la verdad,
finalmente, prevaleció. Rafael, con su carrera política y empresarial en ruinas, y Patricia, enfrentando serias acusaciones criminales, desaparecieron del escenario público, engullidos por las consecuencias de sus propias ambiciones y mentiras. Renata, por otro lado, emergió de la tormenta más fuerte y resiliente que nunca. La parte de la constructora que le fue concedida en la división de bienes, aunque inicialmente una carga, se transformó en una nueva oportunidad. Con el apoyo de Juliana, vendió su participación a un grupo de inversores éticos, garantizando un capital sustancial para invertir en su propio futuro. La vida de Renata floreció en todas las áreas. Su oficina de arquitectura, ahora con un equipo más grande y experimentado, prosperaba. El proyecto de la plaza revitalizada fue un éxito rotundo, rindiéndole reconocimiento y premios importantes en el área. Se convirtió en una referencia en arquitectura sostenible y diseño comunitario, siendo invitada a conferencias y talleres en todo el país. Su agenda estaba llena, pero encontraba tiempo para sí misma, para sus amigos y para su familia. La relación con su madre, doña Lucía, se había curado por completo, y ellas disfrutaban de una complicidad y un cariño que antes parecían imposibles. Eduardo, el propietario de la cafetería, continuó siendo un amigo leal y un confidente. La amistad de ellos se profundizó, y Renata percibió que la amabilidad, el respeto y la admiración que él sentía por ella eran genuinos. Compartían no solo proyectos profesionales, sino también momentos de ocio, conversaciones profundas y risas sinceras. Poco a poco, sin prisa y con mucha naturalidad, la amistad comenzó a transformarse en algo más. Renata, que había jurado nunca más entregarse al amor, sintió su corazón abrirse nuevamente, no con la pasión avasalladora del pasado, sino con la calma y la seguridad de un sentimiento maduro y verdadero. Un día, mientras trabajaban en un nuevo proyecto para la cafetería, Eduardo, con una sonrisa tímida, le confesó sus sentimientos a Renata. Le dijo que la admiraba no solo como profesional, sino como la mujer fuerte, valiente e inspiradora en que ella se había convertido. Renata, emocionada, percibió que también sentía algo especial por él. No era un amor que la asfixiaba o la disminuía, sino un amor que la elevaba, que la hacía sentirse completa y valorada por quien ella realmente era. Decidieron darle una oportunidad a la relación, construyéndola sobre las bases sólidas de la amistad, el respeto y la admiración mutua. La vida de Renata era ahora un testimonio de superación y redención. Había transformado el dolor de la humillación y la traición en una fuerza motriz para su propia transformación. La mujer que un día se sintió invisible y desechable, ahora era una figura de inspiración, una arquitecta renombrada y una mujer feliz, rodeada de personas que la amaban y la valoraban. Había aprendido que la verdadera belleza no estaba en la apariencia o en el estatus social, sino en la fuerza del carácter, en la autenticidad y en la capacidad de levantarse después de las caídas. Su cuerpo, antes motivo de inseguridad, ahora era un reflejo de su salud y bienestar, un templo que ella cuidaba con cariño y respeto. El final de la historia de Renata no era un cuento de hadas, sino una realidad construida con resiliencia, trabajo arduo y autoconocimiento. Había encontrado la felicidad no en un príncipe encantado o en un imperio de riquezas, sino en su propia autonomía, en su pasión por la arquitectura y en el amor genuino de amigos y de un nuevo compañero que la veía y la amaba por completo. La cicatriz del pasado aún estaba allí, pero ahora era un recordatorio de su fuerza, de su capacidad de reinventarse y de construir un futuro brillante, libre de las sombras y de las expectativas ajenas. Renata, ahora plena y realizada, miró hacia el horizonte, sintiendo el viento en su rostro y el sol en su piel. Aquel era su momento, su nuevo comienzo. Había atravesado el dolor, el aislamiento y la transformación, y emergido como la protagonista de su propia historia, una historia de superación, amor y redención. La vida, antes una carga, ahora era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevos colores y nuevos sueños, todos ellos suyos.